A continuación se explicará un ejemplo de transferencia de calor asociado a los gases ideales. Se calienta 1 kilogramo de oxígeno de 25 a 300 grados Celsius. Determina la transferencia de calor que se requiere cuando eso se hace en un proceso a volumen constante, B, a presión constante. En el primer problema tenemos el oxígeno dentro de una cámara cerrada. En el segundo ejemplo tenemos el oxígeno dentro de un cilindro émbolo. Como primer cálculo, buscamos el calor específico del gas ideal, en este caso el oxígeno. Primero debemos determinar la temperatura promedio. Esta se obtiene sumando la temperatura inicial más la temperatura final dividido entre 2. Al obtener este valor, nos dirigimos a la tabla de calores específicos de gas ideal. Como el valor de la temperatura no se encuentra en la tabla, tenemos que hacer interpolación. De esta manera, obtenemos el valor del calor específico a presión constante como a volumen constante. En el primer proceso, el oxígeno se encuentra en una cámara cerrada. Para obtener la transferencia de calor debemos aplicar balance de energía. La energía de entrada menos la energía de salida es igual al delta del sistema. Como no existe trabajo de frontera, el calor es igual a la diferencia de energía interna. La energía interna para gases ideales es igual al calor específico a volumen constante multiplicado por la diferencia de temperatura. Como datos principales, el ejemplo nos da la masa. El calor específico a volumen constante lo obtuvimos en la tabla que se demostró en la diapositiva pasada, y la diferencia de temperatura nos la da el ejemplo. Al multiplicar estos valores, el calor de entrada nos da a 190.3 kilojoules. Para el segundo proceso tenemos un cilindro émbolo. Como es un cilindro émbolo, al hacer el balance de energía, se debe calcular el trabajo de frontera. El trabajo de frontera es igual a la presión multiplicado por la diferencia de volumen. Al sumar el trabajo de frontera más la energía interna, obtenemos el delta de entalpía. El delta de entalpía para los gases ideales es igual al calor específico a presión constante multiplicado por el delta de temperatura. Para este proceso también tenemos la masa. Ya en la segunda diapositiva habíamos calculado el calor específico a presión constante del oxígeno, y la diferencia de temperatura también nos la daba el ejemplo. Haciendo el cálculo nos da que el calor de entrada es igual a 261.8 kilojoules. De esta manera damos por finalizado el problema.